Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Les mando un fuerte abrazo y un fuerte saludo desde Monterrey, Nuevo León, México. Vamos a seguir con la instrucción que teníamos. Recordemos que el tema es Bereshit 1.3. Génesis 1.3. El día de hoy nuevamente levantamos mesa para que se sientan con nosotros y poder comer de este lejem y de este yayin que quiero compartirles. Recordemos que es un pequeño aperitivo para poder abrir el apetito y con el paso del tiempo poder compartirles un alimento más sólido que es la carne y es la sangre del Mesías. Bueno, queridos amigos, vamos a dar inicio entonces con lo que viene siendo Bereshit 1.3. Bueno, y dice así. El día de hoy va a ser, creo yo, corto por el texto, pero realmente creo que es muy importante. Este verso es muy edificante y esperemos que puedan apreciar lo que yo puedo apreciar y que el Padre descienda sobre ustedes el Ruaj y les permita ver más allá de lo que yo puedo ver. Entonces damos inicio y dice así. Dice en Bereshit 1.3, Génesis 1.3. Dice, y dijo Yahweh, sea la luz, y fue la luz. Recordemos que vamos a dar la interpretación en letra, en símbolo y en números. Recordemos que hablamos de los tres testigos que dice en Deuteronomio 17, en Mateo 18, en Deuteronomio 19, en Primera de Juan 5, que habla todos estos versos que les comparto, que la escritura dice que 2 o 3 personas dan testimonio de la verdad. Entonces nosotros estamos tomando 2 o 3 testigos, la letra, el símbolo y los números, para que lo que nosotros estemos compartiendo sea verdad delante del Creador. Porque asimismo la palabra se revela a sí mismo. También recordemos que el agua, la sangre y el espíritu dan testimonio del Mesías. Entonces ahí se pueden conectar juntamente con la Torá, los profetas y los escritos, y también, claro, podemos hacer semejanzas de lo que estamos diciendo. Bueno, vamos a darle la interpretación en letra para empezar. Y dice así, y dijo Yahweh, sea la luz, y fue la luz. Bueno, ¿a qué se está haciendo referencia a esto? Aquí hay algo muy interesante, como Yahweh, o sea, su palabra, que es la representación del Mashiach, Yahweh, creado a sí mismo, dice por medio de su palabra, sea la luz, y fue la luz. Aquí hay algo interesante, o sea, nosotros lo podemos apreciar como una luz, pero ¿cuál es esta luz? ¿A qué se está refiriendo? Bueno, hay algo muy interesante que vamos a profundizar, que cuando estaba haciendo referencia a esta luz, es al primer Malak. ¿Y quién es este Malak? Es la representación de Lucifer. Lucifer, ¿ok? Lucifer, recordemos que significa el portador de la luz. Como punto número 1, hay que conectarlo porque vamos a atar todo para poder darle una mayor interpretación. Entonces Lucifer, que fue el primer ángel creado, por eso su nombre significa el portador de la luz, vemos cómo es la luz, sea la luz, y fue la luz. Entonces, siendo Lucifer el primer ángel creado, también lo podemos conectar como el éter. Aquí en el primer cielo dice éter, la luz nacida de la oscuridad. Entonces vemos como en el primer cielo creó Yahweh la luz nacida de la oscuridad, porque recordemos que en versos anteriores la tierra estaba vacía
y desordenada, y las tinieblas sobre la faz del abismo, y el Ruaj de Yahweh se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, entendiendo este concepto, vamos a ir un poquito a lo que viene siendo la información del significado de la palabra éter. ¿Vale? Aquí tenemos que dice, en la física, el éter luminífero o éter luminífero significa portador de luz. Entonces, el éter es representado por el portador de la luz, o su significado es portador de la luz. O sea, pudiésemos decir que éter es la representación de Lucifer. Dice, fue el medio postulado para la propagación de la luz. Y recordemos que Lucifer era el que propagaba la información o la luz a los mundos creados. ¿Eso qué quiere decir? Que Lucifer llevaba el conocimiento a las demás personas. Eso lo habla en el libro de Melquisedec, en la historia del universo. Y eso igual lo pueden ustedes ver, ¿verdad? Obviamente tienen que tomarse el tiempo y escuchar. Hay audiolibros, también está el libro y lo pueden verificar ustedes mismos, ¿vale? Allá eso se los dejo como tarea. Hay que ser personas como los de Berea, que son nobles y piadosos y verificaban si lo que se está diciendo está conforme a las escrituras. Ser personas como vírgenes prudentes y no vírgenes insensatas. Entonces tenemos que tomar esa luz para poder alumbrar a los demás y poder después compartirles la enseñanza a nuestros hermanos. Y también recordemos que es una forma de honrar a nuestros padres, porque por medio de la enseñanza que nuestros padres, que vienen siendo los patriarcas, ellos son los que nos dan esta instrucción o este conocimiento para que nosotros entendamos cómo fueron creadas las cosas, y así los estaríamos honrando. Recordemos que la palabra dice que se le acercaron al Mesías y le dice, está está fuera tu madre, y el Mesías le dice, mi padre y mi madre son todos aquellos que hacen la voluntad de mi padre. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestros patriarcas, lo que viene siendo desde Adán hasta Jacob, ellos son nuestros padres, en el cual nosotros honramos a ellos porque ellos hacían la voluntad de nuestro Padre, que es Yahweh. Bueno, entonces, después aquí tenemos un significado en la física de lo que significa el éter, ¿vale? Portador de la luz, que es una representación de Lucifer. Ahora, tenemos otra que dice, en la mitología el éter es un elemento más puro y más brillante que el aire, y a la vez la región que ocupa este elemento por encima del cielo. También es la personificación de la luminosidad y el brillo. Dice, es el Dios del cielo superior. Aquí se está haciendo referencia, ese Dios del cielo superior se puede ver como Lucifer, porque obviamente se quiso hacer pasar por Yahweh, ¿no? Dice, es el Dios del cielo superior. Ahora, antes de avanzar, aquí hay algo muy interesante, porque recordemos lo que les estaba platicando referente a lo que viene siendo las letras del hebreo en el pictográfico. Y en el pictográfico, yo hace poquito hice estas imágenes, y aquí hay algo muy interesante. En el libro de Jubileos habla de las 22 especies creadas, y qué casualidad que la primera especie creada que narra el libro de Jubileos es el cielo superior, como la primera creación creada, en el cual se conecta juntamente con lo que estamos diciendo referente a, dice, es el Dios del cielo superior, como el primer ángel creado. Recordemos, como les había dicho, que hay lo que vienen siendo tres creaciones. Muy importante entender estas tres creaciones. La creación de Yahweh, o sea, es cómo fue creado o cómo fue formado
lo espiritual, por decirlo así. Recordemos que Yahweh se creó a sí mismo y recordemos que el Mashiach, que es Yahushua, es Yahweh, el Elohim creado por sí mismo. Él es la imagen visible de Yahweh que es invisible. Ahora, está la creación de Yahweh, está la creación del universo y está la creación de la tierra. Existen estas tres creaciones. Entonces es muy importante, esto lo vemos en el libro apócrifo de Juan. Lo vemos en el libro de Enoc o en el libro de Melquisedec, la historia del universo, que viene siendo la creación de los ángeles, y esta es la creación de Yahweh a sí mismo, y esta es la creación del hombre, ¿ok? Muy importante, del hombre, la creación de los ángeles y la creación, por decirlo así, de Yahushua. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue Yahweh creado por sí mismo? Bueno, seguimos avanzando y dice, es el Elohim del cielo superior, que es la representación de lo que viene siendo Lucifer, porque Lucifer es el portador de la luz, fue el primer ángel creado, y dice, y la representación de la luz nacido de la oscuridad, Erebó o la noche. Entonces es muy interesante porque recordemos, cuando regresamos al estudio que estamos haciendo, que al parecer suele ser muy corto, pero es muy profundo, de verdad es que es demasiado profundo, podemos apreciar cómo desde Bereshit 1 a Bereshit 3 la tierra estaba vacía y desordenada. Y vemos después que en el verso 3 se creó la luz, la primera luz. Entonces esa primera luz es la expresión de Lucifer. Pero recordemos que pues tomó la decisión de ir en contra de la voluntad de Yahweh, de su conocimiento, de la Torah y de los profetas, de la luz. Porque la luz es un conocimiento para vivir de cierta forma. Porque la luz ilumina para que una persona pueda caminar. ¿Ok? Entonces, esta es la primera expresión que podemos dar en letra. Ahora, seguimos. Seguimos con lo que viene siendo en la expresión de los símbolos, ¿vale? Y dice así, y dijo Yahweh. Eso quiere decir que Yahweh, con los fundamentos de su brazo extendido, que es la representación de Yahushua, Yahweh creado por sí mismo, que es la palabra que salió de su boca por medio del universo, de la creación, como Yahushua siendo el primogénito, porque él se creó a sí mismo como imagen y semejanza, como Yahweh o Yahushua, la forma visible del Elohim invisible. Dice, y dijo Yahweh. Ok, entonces, como la palabra, como el poder, como el hombre, como el brazo, en lo que viene siendo el universo. El universo, el manantial que cubre al creador. Se puede ver, eso hace referencia en el libro apócrifo de Juan. Dice, sea la luz, y dijo Yahweh, sea la luz. Entonces se puede ver cómo el brazo extendido, que es Yahushua, porque recordemos que Yahushua, que es el Mesías, es la extensión del Padre, pero es al fin de cuentas él mismo, siendo el hombre que creó por medio de su palabra la luz. Como el primer ángel, podemos ver como la Aleph, como el primer ángel, el cielo superior, el Aleph como primero, el primer ángel creado por medio de la palabra del primogénito. ¿Cuál primogénito? Yahushua, que viene siendo Yahweh, y fue y dijo
y fue la luz. O sea, la palabra extendida, el nombre con, que viene siendo Yahweh, dijo fue la luz, ¿ok? Dijo sea la luz y fue la luz. Nuevamente es como la representación de la confirmación que se está diciendo. Y dijo sea la luz y fue la luz. Que viene siendo nuevamente Lucifer como la persona que se le dieron los fundamentos como el primogénito de la creación de los ángeles. Porque Yahweh, que fue la luz, obviamente siendo Yahushua como el primogénito, pero Lucifer como el primogénito, pero de los ángeles. Son cosas totalmente diferentes, porque Yahushua, el Mesías, salió del Creador. Ahora, y ya después, Lucifer salió de Yahushua, por decirlo así. ¿Ok? Pero por medio de la palabra, porque recordemos que Yahushua, él es la palabra hecha carne. Ahora, después de esto, después de haberle dado la interpretación de forma simbólica, ahora vamos a hacerlo con el tercer testigo. El tercer testigo viene siendo los números. Vamos a hacer la suma de este lado, ¿no? A ver, viene siendo es 6 más 10 más 1 más 40 más 200 más 1 más 30 más 5 más 10 más 40 más 10 más 5 más 10 más 1 más 6 más 200 más 6 más 10 más 5 más 10 más 1 más 6 más 6 más 200 nos da un valor numérico de 813, ¿ok? 813. Vale. Entonces, ¿qué podemos saber aquí? Vamos a ponerle lo que viene siendo el pictográfico para poder darle la interpretación, ¿vale? Ok, primero recordemos que está lo que viene siendo la Gimel, que viene siendo los pies, la Aleph, que viene siendo el primero, y la Het como algo apartado, ¿no? Recordemos que es una tienda apartada, por decirlo así, algo que separa también, como algo kadosh, algo apartado. Entonces, ok, aquí en números podemos ver algo interesante. El 81 recordemos que significa Anoki, Anoki que significa yo soy, y el número 3 que representaría caminar, como Anoki representa a la Torá y los profetas, como Lucifer que tenía la luz o la enseñanza para poder transmitirla a lo que viene siendo los mundos creados. Entonces se pudiese ver eso, ¿no? Como Anoki, el yo soy, le transmitió a Lucifer la enseñanza para que pueda caminar en la luz. Ahora, esto es con los números. Ahora vamos a darle la interpretación con los símbolos. Igual se puede ver como el caminar de la palabra apartada. Y el caminar de la palabra apartada es la luz, que viene siendo la Torá, los profetas y los escritos. Porque luz, recordemos que también nos da un valor numérico de 207. ¿Ok? Ahí se puede ver lo que podemos apreciar en 207, que vemos que aquí es. En lo que viene siendo el pictográfico es que el 7 viene siendo una Samej, el 0 viene siendo el universo, y lo está confirmando con lo que viene siendo la Bet. 207 estaría representando la palabra como la luz del universo, de la casa del universo. Por eso mismo, recordemos que Yahweh dijo, y al decir eso, es su palabra. Por eso vemos que 7 es Sayin, que su palabra dijo sea la luz. ¿Y desde cuándo dijo eso?
en lo que viene siendo en el universo, en el primer cielo o en la primera morada, ¿ok? Que de ahí recordemos que del primer cielo aparece lo que viene siendo el éter, como ya lo hemos mostrado de este lado, ¿verdad? Que ahí está encargado en la actualidad el arcángel Uriel. Y el primer cielo o el primer planeta o la primera estrella, que recordemos que los planetas son estrellas, es Mercurio. Entonces también recordemos que todavía no es el tema, pero recordemos que en Génesis 1.14 habla de las estrellas, y cuando se refiere a las estrellas son estas estrellas, lo que viene siendo Plutón, Urano, Saturno, Júpiter, la Tierra, Marte, Venus y Mercurio. Entonces, para que lo tomemos en cuenta. Ahora, recordemos que estamos atando todo, lo estamos atando juntamente, y lo que vamos a hacer es que le vamos a sumar, es 8 más 1 más 3. Nos da un valor numérico de 12. ¿Ok? De 12. Entonces, pues aquí se puede ver la representación. Vamos a ver de lo que viene siendo la casa y lo que viene siendo Aleph. Entonces viene siendo la palabra. La creación dice, sea la luz, la primera palabra que narra en Génesis es sea la luz. Entonces la palabra de la morada es la luz para el hombre. La primera creación, por decirlo así, en el aspecto de que fue lo primero que dijo. ¿Y quién lo dijo? Yahushua o Yahweh, ¿ok? Para que lo tomemos en cuenta. ¿En dónde lo dijo? En la primera morada, ok. Nuevamente confirmamos, es 12, que sería la representación de que en la primera morada, que viene siendo el primer cielo, Yahweh o Yahushua, que viene siendo Yahweh creado por sí mismo, dijo sea la luz y fue la luz. Entonces recordemos que también vamos a seguir unificando, porque 1 más 2 es 3. Entonces nos da 3, y 3 recordemos que significa nuevamente caminar, que significan los pies. Y recordemos que Lucifer, el portador de la luz, llevaba la enseñanza o el conocimiento a los mundos creados, así como el Mashiach caminaba en la tierra predicando o enseñando de la luz. Sería una representación, porque vendría siendo como lo primero que creó Yahweh, o lo primero que dijo, o el primer ángel creado, ¿ok? Bueno, entonces está confirmado. Lo podemos ver también que aquí está el 3 como Yahweh, Yahushua, y lo que viene siendo Lucifer, que viene siendo las tres cosas creadas, por decirlo así. Bueno, entonces vamos a... Creo que terminé. Sí, terminamos. Creo que es todo. Espero que sea de bendición este pequeño aperitivo. Yo deseo que sea, que te abra el apetito para que estés dispuesto a comer próximamente, y lo que vayamos a dar como el plato fuerte. Recordemos que yo levanto esta mesa, pues terminamos de comer, por decirlo así, y pues hay que esperar para la siguiente instrucción, que Yahweh nos vaya guiando para hacer su voluntad. Les mando un fuerte abrazo, les mando un fuerte saludo y les mando muchas bendiciones. Les agradezco y que tengan un bonito día, bonita tarde o bonita noche. Bendiciones.